Dios te bendiga en esta noche, te habla Eric Tiseira, el pastor de la Iglesia Cristo Somos, de Argentina. Esta noche quiero compartirte una palabra que Dios está hablando a su iglesia y que creo que Dios va a poder hablar también al mundo entero, de toda la Iglesia de Cristo que hay en el mundo entero. Esta palabra está en el libro de Ezequiel, capítulo 34, y me gustaría que si vos podés tener la posibilidad de tener una Biblia, buscá Ezequiel capítulo 34, el profeta Ezequiel, donde Dios nos habla acerca de la iglesia, acerca de cómo hoy está la iglesia de Cristo. En el versículo 2, ahí donde Dios empieza a hablarle a Ezequiel, al profeta Ezequiel, y Ezequiel empieza a profetizar sobre la casa de Israel. Y la casa de Israel está hablando de los judíos, pero también está hablando de la iglesia de Cristo. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 2. Hijo, profetiza contra los pastores de Israel y di a los pastores, así dice el Señor. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Lo primero que Dios dice a través del profeta, que hablen a la casa de Israel, a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Y dice, los pastores que se apacientan a sí mismos. Y esto es una de las cosas que Dios nos dice a través de esta palabra, que hay pastores que se apacientan a sí mismos. ¿Qué significa apacentar? El pastor tiene la tarea de cuidar, alimentar y guiar a las ovejas. ¿Para qué? Para poder darle de comer, poder cuidarlas, crecerlas y que realmente cumplan su propósito. El pastor tiene esa tarea. Y dice, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Y ese hay representa dolor. Y Dios va a demandar a esos pastores que se cuidan y se apacientan a sí mismos y descuidan las ovejas de Dios. Van a demandar a esos pastores. Y dice, luego, ¿acaso no apacientan las ovejas? Y dice el versículo 3, se alimentan con la leche de las ovejas. Y dice, luego, o vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis. Miren qué tremendo. Hoy hay muchos pastores que tienen esta función en las iglesias. ¿Qué es lo que hacen? Toman la leche de las ovejas, se preocupan por la engordada y desgollan, le cortan la cabeza a las engordadas. Muchos pastores se acercan a esos cristianos, a esos hermanos, a esas ovejas que tienen algo de interés que puedan aprovechar. Y eso no es de Dios. Y muchas prédicas anteriores yo prediqué también y compartí la palabra de Dios, donde hay muchos pastores que dejan a un costado a las que están enfermas, perniquebradas, lastimadas, las que necesitan sanidad interior, las que necesitan restauración, y los pastores se van tras esas ovejas que realmente necesitan y realmente pueden sacar un interés. Y luego dice, sigue diciendo en el versículo 4, no fortalecen a las débiles. ¿Quiénes? Los pastores. No curan a la enferma, no vendan a la perniquebrada, ni volviste al redil a buscar a las descarriadas, ni buscas a la perdida, sino que te enseñorás de ellas con dureza y con violencia. Miren lo que dice el versículo 4. Hoy hay pastores que hacen esta función, no hacen la tarea de amor hacia las almas, sino que terminan enseñorándose de esas almas, de esas ovejas, con dureza y con violencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si estás en una iglesia donde el pastor realmente no está cumpliendo la función que está cumpliendo, te pido que ores y que Dios te muestre qué hacer. Porque si realmente no hay un cambio, tenés que ir a buscar pastos frescos a otro redil, a otra iglesia. Buscar otro pastor que te apaciente, que te enseñe, que te ame, que te ministre conforme a la voluntad del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo.
Y sigue diciendo en el versículo 6, han dado perdidas mis ovejas, dice Dios, pero por todos los montes y en todo collado alto. Por todos lados de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. No hay amor por las almas hoy en día. Muy pocos pastores, ministros, aún hermanos en Cristo, dentro de las iglesias, tienen amor por las almas. Hoy en día la mayoría del cuerpo de Cristo aman las bendiciones, aman la prosperidad, aman la abundancia, aman el vivir bien, aman el vivir cómodos y no aman las almas perdidas. Jesús, dice la Escritura, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Qué es compasión? Ponerse en el lugar de la persona, dolerse con el lugar de la persona dolida. Compasión es amarlas, cuidarlas, preocuparse y valorarlas. Y esto es algo que hoy en día en la iglesia de Cristo no está sucediendo. Y dice el versículo 8, vivo yo, dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo. Hoy en día, las ovejas del Señor, la iglesia de Cristo, ha sido expuesta por medio del robo. Porque hay falsos pastores y falsos profetas y falsos ministros que no los ha levantado Dios, sino el hombre, y ellos predican y ellos hablan y ministran de parte de Dios, pero lo único que sacan del interés de esos mensajes es robar a las ovejas del Señor. Dice, mi rebaño fue expuesto al robo. ¿Cuál es su rebaño? La iglesia. ¿Y expuesto a qué? Los pastores los han expuesto al robo, las engañan, las seducen, les sacan la lana, les sacan la leche, les sacan todo lo que les pueden sacar a las ovejas. ¿Y cómo puede ser que hay miles de pastores que viven como reyes y miles de iglesias que los hermanos no tienen ni siquiera para comer en sus casas? Entonces, sigue diciendo Dios, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras. ¿Y quiénes son las fieras? Los demonios. Hoy la iglesia, hoy las ovejas están en la exposición de los lobos, de los demonios, de gente que realmente está inofensiva, no sabe qué hacer, no tienen protección, pero Dios mira todo eso y Dios las guarda. Ovejas que han sido lastimadas en las iglesias, que le han dañado, que le han defraudado y las dejan así por así. Y luego dice, están presas por todas las fieras del campo, son los demonios, el campo es el mundo, sin pastor. Ni mis pastores buscan a mis ovejas, dice Dios. No hay amor por las almas. ¿Cómo Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia si su iglesia no tiene amor por las almas? Si su iglesia no tiene el fruto que es uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor. Hay peleas y contienda entre hermanos. Hay divisiones, hay competencias, pero no hay unidad. No hay amor fraternal, no hay amor genuino de Dios. Entonces, aquí dice, los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan mis ovejas, no cuidan mis ovejas. Por eso, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Que los pastores tienen que amar a las ovejas, que tienen que cuidarla y darle pastos frescos, y no robarlas, exprimir la leche, sacarle la lana y dejar que las ovejas que están flacas, debilitadas y enfermas, dejarlas a un costado. Por eso es tiempo de reflexionar, es tiempo de volverse al Señor y ponerse a cuentas, es tiempo de pedir perdón, ministros, pastores, y poder realmente hacer la voluntad de Dios.